las ha ganado, hermanos. Vamos a ir por la guerra total y en Cristo Jesús lo vamos a lograr. En Cristo tenemos asegurada la victoria, hermano. Entonces, el arrebatamiento, bueno, hay varias teologías que tienen diferentes puntos de vista. Y yo solamente quiero hacer como una introducción y usted toma la mejor. Bueno, también hablo para los que están viéndonos a través de las redes sociales. Cada uno toma la mejor, el mejor punto de vista, digámoslo así. Y hay diferentes puntos de vista. Quizás usted tenga uno, cualquiera de estos, pero yo a la final, pues voy a mostrarles el punto de vista que en mi concepto, según lo que nos enseña la escatología, pues es mi punto de vista. Y lo he aprendido de mis pastores, de los fundadores de esta misión, de esta bendita obra. El primer punto de vista es que el arrebatamiento es pretribulación, o sea que será antes de la gran tribulación. El arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. El segundo punto de vista, que también, hermanos, tienen muchos teólogos o personas que tienen bastante conocimiento de la Biblia, es que el arrebatamiento es mitad tribulación. El arrebatamiento ocurre a la mitad de la tribulación. O sea, la tribulación son 7 años. Ya sabemos que la tribulación 7 años, 3 años y medio se le llama tribulación y 3 años y medio posteriores la gran tribulación. Cuando vendrán los juicios, algo terrible que está por acontecer en la gran tribulación. ¿Qué enseñan entonces, hermanos, los del arrebatamiento mitad tribulación? O sea que la iglesia va a pasar 3 años y medio de tribulación y a los 3 años y medio será levantada. ¿Qué enseñan? Primero, dicen que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio de la tribulación. Segundo, pero es arrebatada antes de la ira más fuerte, porque claro, cuando hablamos de la tribulación quiere decir que ya viene, ya está en el juicio de Dios, pero será arrebatada en la ira más fuerte. Daniel 9:27. Tercero, el arrebatamiento ocurre cuando toque la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15. Argumentan que la ira de Dios empieza en la segunda mitad, no desde el inicio, sino en la segunda. Como les dije antes, cuando suene la trompeta. Se basan con estos versículos que dije en Apocalipsis, ¿qué les dije, hermanos? 11:15, miremoslo a ver para corroborar un poquito. Gloria al Señor, a ver qué es lo que ellos creen. Bueno, ahí hay un título que dice la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso ya está ocurriendo, ya va casi en la mitad de la gran tribulación. Entonces ellos argumentan con estos versículos, o vuelvo y digo como está allí en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 52. Primera de Corintios 15, 52. Dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces ellos se basan con estos versículos y muchos versículos más. Solamente quiero como dejarles una pequeña introducción. La idea central es que la iglesia sufre, pero no recibirá la ira final de Dios, que va a sufrir un poquito. ¿Cuánto va a sufrir? En los primeros 3 años y medio. Hay otro tercer punto de vista. Este tercer punto de vista se llama que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, sería el tercero. A ver, les voy a volver a repetir. El primero es ¿cuál, hermanos? Amén. Pretribulación. El segundo es ¿qué? Mitad tribulación. Vamos con el tercero. El tercer punto de vista que ellos tienen
bendito sea el Señor, es post-tribulación. El arrebatamiento ocurre después de la tribulación. Después se terminan los 7 años de la gran tribulación y entonces la iglesia será levantada. Primero, ellos argumentan que la iglesia pasará toda la tribulación y luego Cristo viene y ocurre el arrebatamiento. Por eso hay veces hacemos la pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Y entonces varios dicen amén. Y resulta que es un error. Bueno, más adelante les voy a enseñar esa parte. El arrebatamiento. Segundo, dicen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Y argumentan en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, 10? Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales el cielo pasará con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces ellos argumentan de esa manera como que en la gran tribulación todo esto va a acontecer. En la gran tribulación todo esto va a acontecer, va a venir fuego del cielo, se van a incrementar la maldad, los demonios, se va a levantar por allá el foso de los demonios, eso va a ser algo tremendo, hermano. Entonces ellos argumentan, hermano, que por eso ocurrirá de acuerdo a lo que dice esta cita. Esto nos da a entender que ahora más luego vamos a mirar que lo que nosotros muchas veces decimos, amén, no es argumentado con lo que dice realmente la Biblia. Tercero, la iglesia será protegida por Dios en medio del juicio, como Israel en Egipto. Ese es el argumento de ellos, que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque será protegida como Israel fue protegida allí en Egipto. Y las bases bíblicas que ellos tienen es en Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. Dice la palabra del Señor, habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí hay un título que dice que la venida del Hijo del Hombre. Entonces ese es el argumento, que será, por eso la iglesia pasará la gran tribulación. Cuando la luna no dará su resplandor, cuando las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Les dije que hasta el 31, ¿no? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Entonces, ese es el argumento de ellos, ¿verdad? Después de la gran tribulación, el Señor vendrá en las nubes y enviará a sus ángeles desde allá, desde cierto lugar, enviará a sus ángeles y recogerá a quienes, a los escogidos, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, como nosotros decimos, nosotros somos escogidos de Dios, ¿verdad? Escogido de Dios fui por el amado. ¿Cuál es el amado? Jesucristo. Y así encontramos más versículos, si usted quiere encontrarlo allá en Juan 16:33, en Mateo, en Juan capítulo 17, el versículo 15, cuando el Señor oró, dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿De cuál mal argumentan ellos? Del mal que va a venir en la gran tribulación. Eso, ya, guardarlos del mal.
Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, segundo libro o segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, con Jesús, os rogamos, hermanos, está haciendo una prevención el Señor a la iglesia, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, está diciendo, ellos argumentan que en el tiempo de la gran tribulación, esta palabra se va a cumplir para la iglesia. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que eso se va a manifestar en la gran tribulación, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de pecado? ¿Quién? ¿Quién? El anticristo. Amén. El anticristo. El hombre, o sea, se manifieste ese hombre de pecado, que se llama el anticristo. El falso profeta, bueno, ya todos sabemos que hay una trinidad satánica allí que va a gobernar, que es el dragón o el diablo, que el Señor lo reprenda, el anticristo y el falso profeta. La iglesia es probada hasta el fin, es lo que ellos argumentan, que nosotros tenemos que ser probados hasta el final. Cuarto punto de vista que tienen algunos teólogos y iglesias que enseñan. Y usted dirá, pero ¿por qué usted me está enseñando eso si no nos interesa? No, es que son puntos de vista y ellos lo muestran conforme, o sea, lo enseñan con textos bíblicos. O sea, van a mostrarles con la Biblia. De hecho, aquí hubo un hombre, un gran hombre de Dios. Pronto aquí algunos lo conocieron, casó a algunos, me parece, alguien me decía en estos días, un gran hombre de Dios. Y este hombre argumenta, no era cualquier persona. Fue uno de mis maestros en un instituto que se llamaba Dobar en aquel entonces. Un hombre que yo lo admiraba por la doctrina. Cómo enseñaba este hombre de bien. De hecho, era el que más me gustaba escuchar, hermano. Y este hombre, pues, argumenta otra teoría, digámoslo así. Lo llamaron los pastores, los oficiales de aquel entonces, supervisor, y le dijeron, está errado por cierto y cierto. Y él argumentó textualmente, por la Biblia, argumentó que la iglesia pasaría la gran tribulación. Porque yo le estoy citando solamente unos 4 versículos, pero hay muchos más. Entonces ellos se van a justificar de acuerdo a los versículos. Los llamaron y dijeron, vamos a orar. Digo, esto se define en las rodillas, en oración. 40 días de ayuno y oración para una confirmación. Y cuando al final de los 40 días, dijo, no, yo prefiero entregar la iglesia, entregar la credencial, pero sigo creyendo en mi teología, en mi punto de vista. Y entregó la iglesia, entregó todo y se fue pues a adoctrinar más personas que pues habían creído ya en él. Entonces, hermanos, las personas vienen a nosotros con la Biblia. Ellos no van a llegar con otro libro. Por eso tenemos que estar convencidos de en quién hemos creído y cuál es nuestro punto de vista. Hay otro cuarto punto de vista, hermanos. Y este cuarto punto de vista es el arrebatamiento pre-ira. O sea, antes de que suceda la ira de Dios, antes de la ira de Dios, pero después de una partecita de la tribulación, la iglesia será arrebatada. ¿Qué enseñan? Ellos enseñan que la iglesia pasará persecución humana y del anticristo, pero es arrebatada antes de la ira directa de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 22, uno de los versículos que ellos argumentan, ¿verdad? 24, 22 dice, y en aquellos días, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Ellos argumentan con eso. O sea, que va a pasar un poquito la gran tribulación en la iglesia, pero que va a haber un acelere de días. Se pasa el tiempo tan rápido, es por causa de los escogidos. Antes de que venga la ira de Dios sobre la tierra, entonces la iglesia será levantada. Eso lo corroboran también con Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. El gran día de su ira ha llegado. En Primera de Tesalonicenses 5, 9. Primera a los Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los puntos de vista que tienen algunas iglesias de sana doctrina. ¿De acuerdo, hermanos? Porque no estamos hablando de iglesias por allá unitarias o no, estamos hablando de iglesias aparentemente de sana doctrina. De sana doctrina. Entonces, que estas personas no van a ser destinadas, o que la iglesia no es destinada para ira. El pensamiento, la idea central de ellos es: Dios distingue entre tribulación humana y su ira divina. La distinción más bien de la ira, de la tribulación humana y la ira divina. O sea, que hay tribulaciones humanas, pero hay ira divina. Que la iglesia va a pasar solamente la tribulación que humana, o sea, la persecución. Humanamente va a ser perseguida, pero luego viene la ira de Dios y ahí es donde el Señor levanta la iglesia. Está el quinto punto de vista. Quinto punto de vista. Se le llama a milenio o a milenial. Allí dicen que no hay arrebatamiento literal, sino que se refiere a la resurrección general al final de la historia. ¿Qué enseñan ellos? Que la iglesia pasará la tribulación humana, persecución y anticristo. Enseñan que será una sola resurrección para todos, y la base bíblica está allí en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 28. ¿Qué dice Juan 5, 28? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos morimos, los buenos, malos, pero como no va a haber arrebatamiento, entonces un día todos vamos a resucitar. Unos a la derecha, el Señor va a poner los corderos, y a la izquierda va a colocar los cabritos, por decir así. A la derecha el trigo y a la izquierda la cizaña. Ese es el pensamiento de ellos. Se llama pre-trib y post-tribulación. Mateo 13:30, ¿qué dice? Mateo 13:30. Léanlo, por favor. Amén. Entonces, la idea central de ellos es que Cristo viene una sola vez a la final del juicio. Cuando todo termine, el Señor vendrá a recoger a su trigo. A la cizaña la quemará en el juicio, o sea, la condenación, el infierno, el Hades, el Hades que arde con fuego y azufre, que ese ya es el final para ellos, y nosotros estaríamos como en la parte del trigo. ¿Cuánto damos la gloria al Señor, hermanos? Cristo, la idea de ellos, o la idea central, es que Cristo viene una sola vez. Aunque hay diferentes, hermanos,
hay diferencias, en todos coinciden que habrá un arrebatamiento. ¿Tiene notado usted eso, no? Así sea antes de la gran tribulación o en la mitad de la gran tribulación, habrá arrebatamiento. Después de la gran tribulación, habrá arrebatamiento. En la preira habrá un arrebatamiento. Y acá, pues, en la del milenio, pues también habrá un arrebatamiento, que es cuando el Señor llama a sus escogidos, estarán a su derecha y luego a su izquierda. Entonces, el propósito de cada una de estas teologías es que Cristo va a levantar la iglesia, pero en distintos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermanos? La base que comenzamos hoy en Juan capítulo 14, el versículo 3, dice la palabra: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros también vamos a estar allí. En Hechos capítulo 1, versículo 11, dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como le habéis visto ir al cielo. Entonces debemos estar preparados, hermanos. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que debemos de estar preparados. En Mateo capítulo 24, allí nos habla de la gran tribulación, nos habla de la segunda venida y nos habla también del arrebatamiento de la iglesia. En Mateo capítulo 24, versículo 44, dice: estad preparados, por tanto también vosotros estad preparados. Mateo 24, 44. ¿Listo? ¿Ya está ahí? Amén. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuál es nuestro punto de vista o pensamiento según lo que dice la Biblia? ¿Cuál es? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? El primero, pretribulación. Ese es nuestro punto de vista. Por eso les dije que leyéramos este versículo, porque dice: está preparado. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En cualquier momento vendrá el Señor. No sabemos, no hay una señal de anticristo ni de apostasía, no hay una señal, no, porque es que ya todo eso se cumplió. Todo eso está cumplido, hermano. Si usted va a Mateo capítulo 24, hay guerras, hay pestes, hay hambres, hay desprecio, y seréis menospreciados por causa de mi nombre. Se multiplicará la maldad, pero dice la palabra que todo esto será principio de dolores. Todo lo que hemos visto en la historia, según la Biblia, desde Génesis, todas esas hambres, guerras, todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo actualmente, las hambres, las pestilencias, todo lo que se ha visto, la persecución de la iglesia, porque la iglesia ha sido perseguida desde el comienzo de la historia. Los hebreos han sido perseguidos desde el comienzo, toda la vida han querido destruirlos, pero no han podido, hermano, porque es el pueblo escogido de Dios. La iglesia ha sido perseguida, pero no han podido destruirla, porque somos el pueblo escogido de Dios. Somos sus escogidos, sus elegidos. Somos especial tesoro, hermano. A Israel han tratado de derrocarlo, de destruirlo por todos los medios. Hoy en día vemos esa guerra que hay allí, ese conflicto, ¿cierto, hermano? Pero no podrán destruirlo, no podrán eliminarlo, hermano. Ya no podrán hacer nada más. Mire, la iglesia, los primeros convertidos, la persecución fue fuerte, hermanos, cuando existían los imperios romanos, los césares. Estos eran personas prácticamente, hermanos, totalmente alejadas de Dios.
Ellos hacían creer al pueblo que ellos eran Dios. Ellos decían, yo soy Dios. Por mí usted tiene vida. Por mí usted tiene un trabajo. Yo hago lo que quiera porque soy Dios. Y ellos decían, vamos a hacer una carretera aquí por el medio del Super Inter. Nadie podía, no podía el dueño decir, no, pero ¿por qué mejor no la hacemos por allí o por el lado del parque? No, es por ahí. Ellos supuestamente daban vida a quien quería y muerte a quien quería. Decía, vea, yo soy Dios, si quiere que usted muera, vea, yo quiero que este personaje muera, mátenlo, y lo mataban. Yo quiero que este viva, y vivía. Y así sucesivamente. Una persecución contra los cristianos, hermano. En los coliseos metían familias completas de cristianos para martirizarlos allí por las fieras hambrientas. Y las familias iban allí, entonces ellos decían, si ellos creen en un Dios que no soy yo, creen en otro rey, pues que venga y los salve. Y entonces las fieras los despedazaban, los descuartizaban. ¿Y sabe cómo morían ellos, hermano? Mire para acá. Ellos morían de rodillas dándole gloria a Dios, cantando esos himnos para Dios y diciendo gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy gloria. Venían las fieras y los apagaban, hermano, se los comían, morían dándole gloria a Dios. Y la gente veía eso y decía, ¿quién es ese rey que ellos tienen? ¿Quién es ese Dios que ellos tienen? Y muchos, mientras mataban 50 cristianos, hermano, y se convertían 100. Y comenzaba la iglesia a crecer más. Hermanos, y a veces, hermano, aquí entre comillas, hacemos esa pregunta, hermano. ¿Será que se necesita persecución a la iglesia para que hagamos algo, para que la gente vea, para que nos multipliquemos, para que crezcamos? ¿Qué se necesita en este tiempo? No estamos viviendo el tiempo de gracia, hermano, donde no somos perseguidos, pero mantenemos, hermano. El diablo dice, ¿para qué me meto allá? Si mantenemos agarrados, mantenemos peleando entre hermanos, odiándonos, y así queremos ir al cielo. Mire, hermanos, en aquel entonces la persecución sí era de verdad. Es que yo no vuelvo más a la iglesia porque ese hermano me miró mal. Es que yo no vuelvo a la iglesia porque yo me estaba durmiendo y el ujier fue y me tocó el hombro y eso no me gusta a mí. Yo estaba concentrado escuchando el mensaje. Y por eso un hermano no puede venir a la iglesia. ¿Por qué más, hermano, se puede perder? Mire, esas son las luchas. En aquel entonces había un emperador que se llamaba Nerón. Y este hombre decía, como los cristianos dicen que el mundo va a ser destruido por fuego, vamos a ponerlos, ellos dicen que son luz, vamos a ponerlo de verdad que sean luz. Y hacían antorchas, hermano, con los cristianos. Les metían cierto químico y les prendían candela para que ardieran. Y hacían calles de honor, donde pasaban los emperadores, los capitanes generales de aquel ejército, haciendo calle de honor con los cristianos quemándose, hermano. Y decían, oiga, es verdad que los cristianos son luz. Mire cómo arden. Se burlaban de los cristianos. Ha habido persecución, hermano, en la santa llamada Inquisición. Cuando llegaron aquí a Colombia y a muchos países, era por obligación, hermano. Cuando una persona decía que Cristo era el Señor, entonces lo tildaban de brujo, de hereje. Y decían, cuidado con esos herejes. Y ponían megáfonos. En aquel entonces no había sonido como hoy en día. Ponían megáfonos y decían, cuidado con los herejes que llegaron por ahí. Son endemoniados. Si los ven, tráigalos porque aquí los vamos a hacer convertir a la verdadera religión. Y hermanos, adelante iban los que engañaban a los pobres indígenas y les mostraban espejos y les decían, bueno, nosotros vamos a ayudarlos y usted que tiene por ahí, venga, los borralados de oro. Y más atrás iban, hermanos, los que iban convirtiéndolos supuestamente a la religión. A las malas los hacían creer. Cuando ya ellos creyeron y ellos dijeron, no, no es esa la manera, porque Dios no es un Dios que obliga a una persona a creer. Dios es un Dios de amor, que voluntariamente el ser humano puede venir a Él y Él está con sus brazos abiertos para salvarlo, para perdonarlo. No es por la fuerza, hermanos, que nosotros vamos a hacer que otros que se conviertan. Es mostrándole un mensaje de amor,
que Dios le ama, que Cristo puede cambiarlo, que Cristo puede transformarlo, que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, que ya está preparada, que debemos de estar preparados, pero es con amor, porque de tal manera Dios nos amó, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de vista, hermanos, que nosotros tenemos? Aparte de eso, usted ya sabe, hace unos 200 años atrás, o bueno, no, estoy equivocado más bien, cuando la Segunda Guerra Mundial, no, eso no hace ni 100 años, ¿verdad? La persecución contra los judíos, cuando el tiempo de Hitler, la persecución, hermanos, cómo metían a los cristianos, a los judíos en las cámaras de gases para que murieran allí. Una persecución tremenda. No han podido acabar con los judíos, no han podido acabar con el pueblo hebreo. Por eso nosotros oramos por ellos y los bendecimos, ¿verdad? Estamos con ellos. No han podido acabar con la iglesia, ni van a poder acabarla, hermano. No hay argumento, no hay ideología, no hay político, no hay nada, hermanos, que pueda acabar la iglesia. Porque usted y yo estamos conscientes, hermanos, de que vamos es por el que está a la derecha del Padre, por Jesucristo. Decía alguien, ¿y usted por qué entonces se va a ir ahorita en las elecciones? ¿Por la izquierda o por la derecha? Yo digo, sin hacer política. Yo no quiero hacerle política a nadie, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro, por ningún lado. Yo me voy por el que está a la derecha. ¿Cuántos están a la derecha? Por el que está a la derecha, hermanos, del Padre Celestial. Porque dice que se sentó a la diestra, a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es nuestro punto de vista entonces, hermanos? Entonces, pre-tribulación, antes de la tribulación. Amén. Esta es la porción más popular a la nuestra, la que enseñan pre-tribulación. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. La gran tribulación, ¿cuántos años durará? 7 años. Mientras usted y yo, mientras acá la iglesia o la gente se quedó, la persecución, el juicio, todo lo que viene acá, hay algún caos tremendo acá en la tierra, usted y yo estamos arriba en el cielo. Estamos en el cielo. Porque dice la palabra, hermanos, en primera a los tesalonicenses, es muy clara cuando dice que el Señor vendrá por la iglesia. En primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16, textos que quizás usted hasta los tiene de memoria. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero, no quiere decir que en el juicio final, no. ¿Quiénes resucitarán en el juicio final? Los que no murieron en Cristo, los que no se quisieron arrepentir. ¿A qué resucitarán? Para juicio y condenación eterna. Eso lo llama el juicio del gran trono blanco que está allá en Apocalipsis capítulo 20. Pero eso sucederá, hermanos, más de 1000 años después de que la iglesia sea levantada. Porque después de que la iglesia sea levantada, hermanos, duraremos 7 años en el cielo, recompensas en el tribunal de Cristo, bodas del Cordero, descenderemos nuevamente aquí a la tierra con Cristo, reinaremos. ¿Cuántos años? 1000 años. Después de los 1000 años viene el juicio del trono blanco. Mientras tanto, los que no resucitaron ahí, no creyeron, y todos los que mueren sin Cristo van a un lugar que se llama el infierno, el Hades. Allá están atormentados, hermano, deseosos de salir aquí a la tierra a predicar la palabra y ya no hay nada que hacer. Ellos están allá en un lugar de tormento y allá claman. Allá no es como nosotros quizás hacemos unas oraciones tan suaves. No, allá están clamando, están diciendo, Padre Abraham, sáqueme de este tormento. Yo quiero ir a predicarle a mi familia, pero no pueden hacer nada, ya no hay nada que hacer. Es ahora, mientras estamos acá, que tenemos que prepararnos para ese encuentro final con el Señor. Porque el Señor mismo, versículo 17, luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, y así estaremos. ¿Cuánto tiempo con el Señor? Por siempre estaremos, hermano. Si el Señor se va allá donde fueron estos astronautas en estos días, amén,
Allá donde estuvieron por allá rondeando la luna, nosotros allá vamos a estar. Vamos a estar en todas las galaxias, en todos los planetas, donde quiera que vaya el Señor, ahí estaremos nosotros. Que la segunda venida, que vendrá el Señor por segunda vez, nosotros vendremos, hermano, con el Señor. Que vamos a reinar por 1000 años, vamos a reinar. Prepárense, hermano, porque en cualquier momento a usted le va a tocar reinar en naciones. Bueno, eso lo vamos a enseñar más adelante. Donde usted dice, pero ¿cuáles naciones, hermano? Esto se va a multiplicar nuevamente, se va a poblar la tierra nuevamente, porque habrá longevidad de días. La gran tribulación es un tiempo específico solamente para Israel y para el mundo, no es para la iglesia. ¿De acuerdo? Téngalo en cuenta, anótelo ahí, hermanos. La gran tribulación es un tiempo específico para Israel y el mundo pagano, no es para la iglesia. Usted y yo no vamos a estar. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento o la palabra arrebatamiento viene del griego, que quiere decir arpazo, que significa tomar súbitamente, arrebatar con fuerza, quitar de un peligro. Usted ve a su hijo, hermanos, que se va a caer allá en el fuego y el niño pues piensa que eso es bonito, que ve de pronto los videos, la televisión, niños que caen allá en el fuego y salen y pasan, y entonces dice, yo también voy a pasar, y usted ve que ese niño va a caer en el fuego, ese nieto, ese hijito suyo, y usted ¿qué dice? Lo empuja, o usted inmediatamente lo arrebatan, lo coge, lo sostiene. No para dónde va, porque va para un peligro, va para la muerte. Entonces por eso quitar de un peligro, eso significa arrebatamiento de una manera repentina. En primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha puesto para ira. La iglesia no va a pasar la ira de Dios. Parta desde ese punto de vista. Somos sus hijos y el Señor no va a dejar que caigamos en el fuego. El Señor nos va a arrebatar, nos va a levantar, hermano. Por eso no estamos de acuerdo con los demás puntos de vista, ¿verdad? Muy claro el Señor, cuando los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros seremos transformados. ¿Sonará la trompeta? Claro que sí sonará la trompeta. Claro, esa despertará a los muertos, porque dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. No es que usted y yo escuchemos una trompeta por allá que sonó en el mundo entero, no. Usted y yo seremos transformados, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, hermano. Seremos en un cuerpo celestial. En primera de los Corintios capítulo 15, versículo 52, que es uno de los, o versículo 51, miremos desde el 51, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos van a morir, lo que llamamos muerte, porque la verdad cuando un cristiano fallece, no quiere decir que se murió, no, que va a un lugar de tormento, de sufrimiento, no, ahí ya paró de sufrir, va a un lugar de descanso, va a descansar. ¿A cuánto les gusta descansar? Qué bueno es descansar, ¿verdad? Descansar, o sea, que usted llega cansado del trabajo. Vea a los hermanos que trabajan en el campo, es un trabajo duro, fuerte, hermano, y llegó usted cansado, o bueno, cualquier trabajo descansa, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cualquier trabajo se cansa uno, hermano. Usted mira aquí, usted dice, oiga, bueno, el trabajo de un pastor, ¿no? Predica 1 hora y listo. Amén. Pero todo trabajo cansa, hermanos. No es que yo esté cansado. ¿Cuántos están cansados? ¿Ninguno? No, yo sí estoy cansado.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el lugar que nos espera, hermanos. Cuerpo mortal e inmortal. Una promesa a la iglesia. Tendremos un cuerpo inmortal. No moriremos, viviremos. Dice la palabra que seremos como los ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuántos han guardado la palabra de la paciencia? ¿Cuántos han tenido paciencia? En medio de un calor de estos, que usted tenga paciencia, hermano, eso es algo de admirar. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿A quiénes va a probar el Señor? ¿A quiénes? A los hebreos y a los que no se convirtieron, al mundo. Ya nosotros no vamos a estar acá, ya hemos sido levantados. Dios ha prometido guardar a su iglesia. Primera pregunta más bien que yo quiero hacer. ¿Cuántos son de la iglesia del Señor? Bueno, de pronto no me entendieron muy bien. ¿Cuántos son de la iglesia del Señor? ¿Cuántos pertenecen a la iglesia del Señor? Porque a veces vuelvo y digo, hermanos, pensamos que la iglesia del Señor somos nosotros, la organización Movimiento Misionero Mundial. Somos parte de la iglesia del Señor, pero hay muchas organizaciones que también pertenecen a la iglesia del Señor. Somos miembros de la iglesia del Señor. Somos miembros, dice la palabra en Apocalipsis, en 1 Corintios capítulo 12. No lo vamos a mirar, pero dice que somos miembros de un mismo cuerpo y que Cristo es la cabeza. ¿Qué hacer para estar en ese lugar preparado en la eternidad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Lo primero que hay que hacer, una persona, o lo primero que usted y yo hicimos, es que haber nacido de nuevo. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, nacer de espíritu. Ya hemos nacido de agua, toda la raza humana ha nacido de agua. Reventó fuente y nació, pero es necesario nacer de espíritu para ir al reino celestial. Segundo, o más bien B, o como usted lo quiera colocar, A, nacer de nuevo, B, ser nueva criatura. La palabra dice en segunda a los Corintios 5:17, el texto, de manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no cantamos para el mundo, ya cantamos para Dios. Ya cantamos, nuestra adoración, nuestra alabanza siempre será para Dios, porque Él es digno de adoración, de alabanza, hermanos. Ya somos nueva criatura, ya no andamos en mentiras, ya no andamos en engaño, ya no andamos embriagándonos, ya no necesitamos drogas para estar felices, ya no necesitamos ir a una discoteca, a una taberna, ya no necesitamos ponernos cosas, hermano, que desagraden a Dios. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En nuestra boca hay un cántico nuevo. Que su nombre esté escrito en el libro del cielo. ¿Sí estará escrito su nombre en el libro de la vida? ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Es importante, hermanos, tengamos en cuenta eso. Nacer de nuevo,
ser nueva criatura y que nuestro nombre aparezca escrito en el libro de la vida. Para cuando Él nos llame, por eso cuando hacemos una oración, hermanos, siempre decimos, diga conmigo esta oración: hoy te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque es necesario. Dice en Apocalipsis capítulo 20 que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Bueno, no lo tengo acá, pero lo vamos a buscar. Creo que es en el capítulo 20, ¿qué? 15. Gracias, hermano. Capítulo 20, versículo 15, el último. Amén. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un lago de fuego. Ahí está hablando precisamente del juicio del trono, en el trono blanco. El juicio que va a ocurrir, hermanos, a la gente que no se quiso convertir. A la gente que no quiso, hermanos, volverse a Dios, que prefirió seguir en su pecado. ¿Qué aconsejamos, hermanos, para la iglesia actualmente? Primero, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Vuestra santificación. La palabra dice que podrán haber muchos que dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre profetizamos, pero el Señor les va a decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque todo aquel que no hace la voluntad de Dios, en Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué dicen? Bendito sea nuestro Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos. Hay muchos que dicen Señor, Señor, pero solamente de labios. Por eso el Señor Jesús dijo un día: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy encontramos muchas personas que honran a Dios solamente con sus labios. Yo creo en Dios, y hasta lo vuelven pequeñito y dicen papito Dios. Es que mi papito Dios, y lo miran de una forma tan pequeñita, hermano. No, nuestro Dios es grande, grande y maravilloso, alto y sublime. Él hizo los cielos y la tierra. Él es más grande que todas las atmósferas que puedan existir, hermano. Él es grande y poderoso. Segundo, entonces, hacer la voluntad de Dios es lo primero. Segundo, vivir en santidad. Vivir en santidad. Vivir apartado para Dios. Apártese del mal, apártese del pecado. Sería muy triste, en estos días escuchaba un video de un pastor muy reconocido, un hombre que predica también la palabra, no es de la iglesia, pero decía: ¿qué pasaría si el Señor llegase tarde de la noche? Porque dice que puede venir en la mañana, puede venir al mediodía, puede venir al caer la tarde, puede venir a la medianoche, en cualquier momento. ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor viene y hay un cristiano ahí mirando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, mirando pornografía? ¿Qué pasaría con ese cristiano? Ese cristiano se va a quedar, porque esa no es la voluntad de Dios. Por eso es que hay que tener dominio propio. Por eso es que hay que vivir en santidad. ¿Qué pasaría si llega el Señor y hay un cristiano, hermano, enojado con la esposa, con el esposo, viviendo mal? La palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pasaría si llega y hay un cristiano ahí, hermanos, llevado por las redes sociales? Porque eso es lo que está de moda actualmente. En estos días alguien preguntaba y decía: ¿qué es ayunar? Ayunar es ¿qué? Abstenerse de comer un alimento, ¿cierto? Abstenerse de algo que le está satisfaciendo en ese momento. Quizás usted puede tener el celular, hermano, y puede estar en ayuno, puede estar en una vigilia o puede estar en el culto. Pero ¿qué tal ayunar del celular? ¿Cuántos serían capaces de ofrecerle al Señor un ayuno de un día sin celular? Algo que le beneficie, algo que le gusta. Ah, no, pero es que ahí están las tareas, me van a llamar, ahí estoy chateando. Pues por eso, eso se llama ayuno también, hermano. Abstenerse del celular por un día. Porque es algo terrible, hermanos, que está ganando ventaja.
Hoy en día el celular, hermanos, es el niñero, la niñera. La niña se pone a llorar, el niño se pone a llorar de 2 meses, de 1 año, de 2 años. Y para controlar lo que hacen, le entregan el celular al niño. Y entonces ahí el niño se va volviendo fanático al celular. Porque vuelvo y digo, fanático es hacer lo que sea por adquirir algo, ¿cierto? Fanáticos al fútbol, hacen lo que sean, ahorran, gritan, lloran, hacen bulla. Eso es fanático, y poco a poco la persona va cayendo ahí en las redes sociales. Entonces, hermano, vivir en santidad es apartarse de todas esas cosas malas, apartarse de la mentira, apartarse del engaño, apartarse de lo moral, lo que está dañando su mente, lo que está dañando su espiritualidad. Apártese del pecado antes que sea demasiado tarde. ¿Quién lo hace, hermanos? Dios lo hace usted mismo. Uno mismo toma la decisión de apartarse del pecado, de apartarse de la maldad. Uno mismo toma la decisión de hacer las cosas. Dios no obliga a nadie. Si usted quiere ser bueno, es bueno. Si usted quiere ser malo, es malo. Depende de cómo usted quiera vivir, hermano. Si usted quiere vivir bien para Cristo, hoy es el día para decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir, yo quiero hacer tu voluntad mientras esté aquí en la tierra. Yo quiero vivir en santidad para ti, Señor. Pero lo tercero que hay que hacer, hermanos, es perseverar. Manténgase. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, 12 y 13: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuál es la maldad? Que usted la vea hasta en la iglesia. Usted dice: ese es el líder, y lo miré en malos pasos. Este es líder y está hablando mal del prójimo, está hablando mal del líder, del pastor. No está de acuerdo con eso es maldad, hermano. ¿Qué es dando mal testimonio? Eso es maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, dice la gente: yo más bien no voy. ¿Y sabe qué hace la gente? Me voy para aquella iglesia chiquita, que ahí sí me llenan de amor. Y es una iglesia errónea, hermano. Ahí sí me quieren, ahí sí me aprecian, ahí sí me valoran, ahí sí no hay chismes, ahí sí no hay murmuración. Pueda que esa iglesia esté santa, ¿verdad? Apartada del mal y todo, pero si usted llega ahí, la va a dañar con su testimonio. Porque si hoy no vivimos para Dios, hermano, aquí, allá tampoco, en ninguna parte. Hoy quizás esta palabra es dura para algunos, pero ¿qué podemos hacer, hermanos? Si esa es la manera que Dios quiere para formarnos. Perseverar hasta el final. ¿Cómo es perseverar? En oración, en clamor. Mire que hoy en día casi no se escucha el clamor. Muy poca oración en las iglesias. Hay adoración, hay alabanza, hay enseñanza, todo muy bonito, pero muy poca oración. Y para que viniera el esposo, dice que se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Y clamaron: ahí viene el esposo. Se necesita un clamor. Pero hoy en día estamos, hermanos, tan conformados a este sistema de vida que estamos llenos de conformismo. Y aspiramos irnos para Europa, para Asia, para los Estados Unidos, a conseguir billete. Porque eso es lo que se está viendo actualmente. Y no quiere decir que con eso de que esté mal. Si usted está aguantando hambre, está sufriendo acá, hermano, no hay amor, no hay paz, y usted dice: más bien me voy por allá lejitos, donde pueda respirar paz, aire puro, donde me pueda ganar unos pesos, y más bien volver nuevamente tranquilo, lleno de platica, pues hágalo, no hay problema, es decisión suya. Pero es cómo está usted delante de Dios. ¿Cuál es la condición de vida? ¿Por qué pasa? ¿Por qué está en ese desespero? Eso es lo que hoy en día estamos viendo, y no hay un clamor. Dice la palabra, no lo tengo, pero vamos a buscarlo en Apocalipsis 22 y ahí vamos a terminar. A ver si es el 17. Apocalipsis 22, 17. Miren lo que dice. Y el Espíritu está en mí, el Espíritu está en la iglesia. El Espíritu Santo está en mayúscula. El Espíritu y la esposa. Ahora, ¿quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Yo quiero ver a la esposa levantada en esta mañana. Amén.
que usted se levantó y diga, yo soy la esposa. Amén. Solamente la esposa. La esposa se va a colocar de pie. Dice, y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. El que oye, ¿cuántos han oído esta palabra? Digan, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero se tiene que levantar un clamor, hermano. En Mateo 25 dice que estas vírgenes levantóse, escuchó un clamor. Ahí viene el esposo. Ahí viene el Señor, hermano. Pronto vendrá el Señor a levantar su iglesia, que ya está preparada. Pronto vendrá el Señor a levantar a una iglesia que ya está preparada. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Bendito sea nuestro Dios. Este es el momento, hermanos, para clamar a nuestro Dios. Este es el momento para decirle, aquí estoy, Señor bendito de la gloria. Vengo delante de ti, oh Dios. Mi vida es tuya, Rey bendito. Se escuchó un clamor y ese clamor, aquí está tu iglesia. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? ¿Qué le va a pedir usted por la casa? ¿Por el carro? ¿Por el dinero? ¿O será que usted puede pedirle hoy y decirle, como dice este texto, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús, ven por tu iglesia, ven por mí? Un minuto, hermanos, pidiéndole al Señor con sinceridad. Claro, hay muchos que dicen, yo todavía no puedo irme porque tengo mi esposa, tengo mis niños pequeños, yo quiero disfrutar de esa casa, yo quiero disfrutar de esos cultivos, todavía no me puedo ir. Y por eso usted no clama, hermano, porque está aferrado a lo terrenal.